9:09 de la mañana. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Vamos a aprender ahí ya. Ya lo tengo, don Gabriel. Eduardo, buenos días, un abrazo. Hola Juanca, ¿qué tal? Gabriel, feliz semana, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Ya se inscribieron, al final fueron 14 los candidatos presidenciales en total. ¿Se acuerda cuando, Edu, cuando hablábamos de 100? Sí, pero igual 14 son un montón. Exacto, sí, pero bueno, Imagínese de en 100 un a 14, tarjetón. de 100 a 14 es considerable, ¿no? Digo. Sí, pero yo honestamente pensé que esto se iba a depurar un poquito más de cara a la primera vuelta. Pues es que usted imagínese un tarjetón, es decir, en el tarjetón de la consulta eran 16 caras, ¿no? Aquí vamos a ver 14, pero con sus fórmulas a la vicepresidencia. Entonces, de todos modos, es harta gente, ¿no? Claro, Gabo, terminamos entonces al final en estas 14 candidaturas presidenciales y también con las actividades políticas que pues van intensificándose un poco. Iván Cepeda en Brasil, aprendiendo un poco de reformas agrarias, de sector agrario, reunidos con distintos sectores. Recordemos que lo recibe el presidente Luis Ignacio Lula da Silva allí a Iván Cepeda. Paloma Valencia también alrededor del país. Paloma Valencia, que fue noticia durante este fin de semana. Y voy a poner ya el tema sobre la mesa, porque entregó una entrevista a la revista Cambio. La verdad, una muy buena entrevista, de hora y media, con Juan Daniel Oviedo. Deciden sentarse los dos. Yo pensé que cuando se sentaban los dos decidían hablar previamente de todos los temas inclusive que pueden parecer un poco incómodos. No sé, Gabo, si dio la impresión que omitieron un tema del cual terminaron hablando en la entrevista, y es el tema de la adopción gay, ¿no? Que es el punto que hoy genera polémica en las redes sociales, Gabo. Sí, Juanca, pues digamos, esto se puede analizar desde diferentes perspectivas. Sea lo primero señalar que desde el 2015 la Corte Constitucional ha autorizado la adopción por parte de parejas del mismo sexo y en razón a lo anterior, independientemente de las posturas políticas que puedan tener los distintos candidatos, hay un reconocimiento constitucional y esto es importante señalarlo. Lo segundo es que sí creo que estos espacios generan una serie de riesgos y de hecho después de la entrevista hubo ataques y ataques incluso encarnizados desde la derecha y desde la izquierda especialmente hacia Juan Daniel Oviedo, a quien calificaron de traidor frente a las causas de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, un poco lo que nos sorprende en medio de todo y lo que hay que celebrar, Edu y Juan Camilo, es que pues esto era anticipable y que justamente la particularidad y el hecho llamativo de esta fórmula es que justamente se haya conformado una fórmula de dos personas que piensan en ciertos aspectos de manera distinta, pero que están dispuestos a sentarse a dialogar. Obviamente, esto anticipa que habrá muchos temas, como ya se comenzaba a anticipar incluso antes de la definición de la fórmula con el tema de la JEP, frente a los cuales no estarán de acuerdo y seguramente habrá dificultades o podrá haber choques entre candidato y su fórmula, pero vuelvo un poquito al punto anterior, esa era la apuesta. La apuesta era justamente sumar entre distintos y no simplemente tener una fórmula monolítica en donde no hubiera espacio para las diferencias. Ahora, lo que pasa es que también hay que señalarlo, Edu y Juan Camilo, es que después del hecho político y sobre todo de la espectacularidad en términos de estética política que significó la fórmula Paloma Oviedo, que sin lugar a dudas se robó todas las miradas y se robó toda la atención la semana pasada y fue el gran hecho catapultador de esta fórmula, es normal que comiencen a estar en el centro de los ataques y de las opiniones, y eso los obliga, por supuesto, no a dejar de decir lo que se piensa, pero planear mucho más
y sintonizarse mucho más para tratar de no cometer errores, porque estamos en una fase crítica de la campaña donde cada uno de estos errores puede salir muy caro. ¿Qué tanta virtud, Edu, hay en, porque ellos se defienden, Paloma y Juan Daniel, dicen, es precisamente esta una virtud de la campaña, exponer pues que somos diferentes y a partir de las diferencias construir? Pero ¿qué tanta virtud tiene esto en realidad? No, pues es que si usted se pone a ver el resto de fórmulas a la vicepresidencia, todos escogieron unas personas muy afines a los candidatos. Digamos, donde uno ve grandes diferencias es en esta candidatura de Paloma Valencia con su fórmula Juan Daniel Oviedo, pero a mí me causa es mucha curiosidad porque es que en las redes sociales, Juan Camilo, como decimos popularmente, molestan porque sí, molestan porque no. En su momento, todo el mundo pidiendo diálogo, pidiendo que haya una unión de personas que hablen, que sean distintas, que haya una conversación, que haya una unión, que se una al país. Y cuando hay un símbolo de lo que podría ser esa unión, entonces todo el mundo le cae encima. Si usted se da cuenta, y aquí creo yo también debemos hacer un mea culpa nosotros los medios de comunicación, el foco ha estado en las diferencias, ¿no? De Paloma y Juan Daniel Oviedo, pero si usted se pone a analizar bien, esas diferencias, como lo decía Gabriel, son aspectos que quizá ya inclusive la justicia resolvió. El tema de la adopción gay ya lo resolvió la Corte Constitucional. El tema del acuerdo de paz resuelto también por la Corte Constitucional y es algo que en cualquier caso se está aplicando, que si bien puede haber diferencias en opiniones entre los dos candidatos, siento yo que a futuro, viendo lo que necesita Camis. el país, que son soluciones en materia económica, que son soluciones en materia de seguridad, que son soluciones en materia de empleo, fíjese bien que en eso sí coinciden, en lo que viene hacia adelante y en las decisiones que se deberían tomar hacia adelante para resolver muchísimos problemas que está teniendo el país, inclusive, por ejemplo, el tema salud que ha sido tan neurálgico, en esos aspectos todos que le he mencionado, Juan Camilo, hay coincidencias entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo de cómo deberían resolverse. 9:17. Revisemos esa declaración, a ver. Existe un prejuicio. Entonces, cuando Paloma dice familia, entonces automáticamente todo el mundo lee que es Familia la tradicional. De verdad. Y no, Paloma, Sí, la de macho y hembra. digamos, La de hombre y ¿su mujer. concepción de la familia puede ser de dos hombres? Sí, puede ser de dos hombres, claro que sí, nosotros reconocemos eso. Lo que Y esos dos hombres, ¿usted está de acuerdo con que adopten niños? yo no estoy de acuerdo con la opción gay, No está de acuerdo. no. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Prevalece el niño, dice Paloma, y eso es de alguna manera decir que dos hombres o dos mujeres que quieran criar un hijo, pues lo están no poniendo en riesgo, pero digamos no garantizándole sus derechos. Y Juan Daniel, oyendo eso, ¿qué opina? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad. ¿Sí? Y hoy en Colombia está habilitado. ¿Sí? Tengo amigos cercanos ¿Usted ha querido adoptar? que yo tuve el interés de adoptar antes de mi accidente, pero por cosas de la vida, como perdí la audición de este oído, y yo duermo sin prótesis auditivas, si yo quedo durmiendo de este lado, yo estoy completamente desconectado del mundo. Bueno, ahí estaba una parte de la entrevista. Gabo, lo quiero escuchar sobre lo que acaba de ver. Es decir, ¿queda mal esto o usted cree que habla muy bien de la campaña? Pues ni una cosa ni la otra, porque yo sí creo que aquí está el ADN de una fórmula improbable en términos políticos, pero que está tratando de enviar un mensaje poderoso a la sociedad en momentos de grandes divisiones y de polarizaciones, tratar de hacer equipo con alguien que piense
diametralmente opuesto en temas tan sensibles. De pronto no son los temas primordiales dentro de la agenda pública y política, como lo señalaba Eduardo, pero pues sí son temas que despiertan muchas emociones y que justamente radicalizan a los sectores políticos. Lo que pasa es que yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos. No se puede dejar al aire de la improvisación el abordaje de estos temas, o por lo menos cuando surjan estas diferencias, tener clara cuál es la solución frente al manejo, a la administración de las diferencias, porque lo que no está claro es, bueno, llegan a ganar y quién va a ceder, quién va a tener la razón, pues la presidenta o el vicepresidente. ¿Cómo en una dupla, cuando surjan estas diferencias, se van a tramitar? ¿Quién va a tener la razón? Y sobre todo porque Edu y Juan Camilo, es una situación muy difícil para ambos, porque ambos le hablan a públicos distintos. Paloma Valencia no puede de un día para otro cambiar lo que ha sido su posición en la trayectoria pública, registrada, que todo el mundo recuerda, y pasar de decir que no está de acuerdo con la adopción de parejas de personas del mismo sexo a decir que va a ser una banderada de la adopción de parejas gay. Eso no solo le costaría en términos de coherencia, sino también en términos de acceso a una base más conservadora de derecha que ella no se puede dar el lujo de perder, si bien está ahí compitiendo con Abelardo de la Espriella. Y por el otro lado, Juan Daniel Oviedo, que se autocalifica de centro, que ha sido abanderado de ciertas causas, pues tampoco puede ceder en posiciones y en principios como lo son. Ahora, yo sí quisiera, Juanca, yo sé que esto es un tema mediático y de espectacularidad política, pero yo sí quiero hacer eco a lo que dijo Eduardo, y es que es importante hablar de estos temas, pero nos estamos quedando solo en eso. Y quedándonos solo en eso, pues simplemente le estamos dando espacio a que en las redes sociales, a que en el debate público nos olvidemos también de otros temas. De esa entrevista de hora y media se saca ese fragmento de 1 minuto 20, cuando en esa entrevista también se abordaron temas de importancia para el país. Y lo que yo creo es que uno no puede ser cámara de eco frente a los extremos políticos que toman este tema en particular porque sienten una amenaza grande y real frente a lo que ha sido el hecho político de las últimas semanas, que ha sido justamente esta fórmula. Ahora, concluyo con esto. Además, Gabriel, es el caballo de batalla de los contendores, ¿no? Porque, claro, dieron papaya y de alguna manera Paloma y Juan Daniel están cosechando lo que cultivaron, porque es que quienes resaltaron esa diferencia, alargando la elección y alargando el unirse en esta fórmula vicepresidencial y demás, fueron ellos mismos. Y ellos fueron los que dijeron, es que aquí hay unas marcadas diferencias entre los dos, por eso tenemos dudas. ¿Sabe qué? Una cosa, Edu, es que yo creo que está bien y hasta un cierto punto yo creo que esas diferencias le sirvieron a la fórmula para mandar el mensaje de que entre distintos es posible armar un equipo, pero todavía se han quedado corto en cómo se resuelven esas diferencias. Y si nos están escuchando en este momento, yo creo que lo más sencillo es aplicar un criterio fundamental de resolución, y es atenerse a lo que dice la Constitución. Es que esa es la salida fácil. Se han enredado, o sea, han mandado un mensaje muy, muy poderoso, pero se han enredado en el momento de decir, bueno, y tenemos una diferencia, ¿y qué pasa después? ¿Cómo vamos a resolver la diferencia? Y creo que la salida fácil, en donde yo además creo que ambos están de acuerdo, es decir, vea, podemos tener diferencias ideológicas, pero aquí está la Constitución, estos son los principios, eso dice la jurisprudencia, y hay temas que son del ámbito del Congreso. Gabo, porque es justo que el electorado, en este caso el electorado que pertenece a la comunidad LGBTI, sepa por quién va a votar, por qué tipo de presidente va a votar, por qué tipo de gobierno va a votar. Y que, porque a mí sí me parece que esto sí resuena. Por supuesto que sacamos más declaraciones de la entrevista, Gabo, pero es decir, cuando uno, en un tema tan importante para la comunidad LGBTI, que es la adopción gay, hoy no tenemos claro la campaña de Paloma Valencia qué piensa del tema. Porque pero uno es que piensa una cosa y el otro muy radicalmente distinto otra. Listo, pero es que fíjese, Juan, que ese tema desde el 2015 ya está resuelto. ¿Qué es lo que cita decir, Juan Daniel? Al margen de lo que piense claro, Paloma, claro. Sí, Que es decir,
Hablemos, resorte entonces hablemos presidencial. del suicidio asistido, que fue el informe de ayer de Nicolás Laverde, que hace falta una reglamentación en el Congreso. ¿Están de acuerdo ustedes? Entonces, Juan David Laverde. Entonces, yo lo que sí creo es que hay temas que son de importancia. Nadie está cuestionando la importancia, por amor a Dios. Ha sido una lucha de décadas, ha sido una lucha dolorosa. Hay un sector político en Colombia retardatario que no está dispuesto a reconocer nada. Baste ver las declaraciones de Fernando Londoño quitándole el apoyo a la candidata del Centro Democrática simplemente por tener como fórmula a alguien de la comunidad. Nadie está cuestionando eso. Esas son luchas, discusiones importantes y que deberían estar en el centro de la discusión. Pero es que creo que varias de esas discusiones ya han sido resueltas por la justicia, han sido resueltas pero que por en la las Constitución, formas, por la ley. sí me parece, Gabo, que en la forma es justo lo que usted marcaba, una sentadita de los dos y empezar Sí. con asesores, que sabemos que de eso tiene bastantes las campañas, pues hombre, estos que no sea temas van a salir. cosmético. Exacto, Y que no solo estos sea temas van a cosmético, no salir. solo sea para dar una Es decir, a mí respuesta, sí me sino parece que los cogieron un poquito mal parados. Sí. ¿Se notó? Dieron Sí, papayas, sin lugar a dudas. No hubo un acuerdo previo. Lo que digo es, primero en esta etapa de la campaña no se pueden cometer errores, pero segundo, lo que yo sí creo que queda y lo digo por tercera vez, lo que yo sí creo que queda pendiente por definir no es la existencia de diferencias, que ya es un hecho notorio, sino cómo van a tramitar esas diferencias. O se va a quedar en la entrevista donde uno dice que sí y el otro dice que no. El país de pronto no solo necesita un equipo diferente, sino saber cuáles van a ser los mecanismos que en un gobierno de Paloma y Oviedo se van a utilizar para resolver esas diferencias. Sí. En eso creo que se han quedado cortos. Miremos más, tenemos más declaraciones de lo que fue esta entrevista. A ver, vamos a mirar otra. Los debates que fueron más claros y que permitieron fue reconocer diferencias. ¿Sí? Quedó clarísimo, por ejemplo, que alrededor de la JEP hay una situación de opinión o de juicio político de decir, bueno, acabemos eso rápido y dejemos como si nada. ¿Sí? Y lo que necesitamos es garantizar que el objetivo de este sistema de justicia transicional, si bien es temporal y no puede ser permanente, ¿sí?, no sea sujeto de una opinión política, decir, no lo vamos a renovar sin saber qué ha pasado. Claro, ¿Sí? ahora, Entonces la pregunta que pudimos, y siento yo que pudimos conversar con Paloma, es decir, no va a ser nuestra responsabilidad tomar una decisión sobre la continuidad de la JEP, pero si podemos... ¿sería el Congreso por iniciativa? No, es que no nos toca el año. No nos toca el periodo Ok. de En el refrendación. 31 o 32. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer, en vez de caer en esos juicios políticos, de que ciérrenla o no la renueven, lo que podemos decir es trabajemos para que todos los recursos económicos e institucionales que necesita la JEP sucedan, porque hoy tiene unas economías de alcance muy grandes, porque para poder juzgar primero hay que escuchar, y eso toma mucho tiempo. Pero ya estamos en el pedazo de la curva en el cual las decisiones van a empezar a llegar. Entonces, acompañar a este sistema con los recursos institucionales y económicos suficientes para que sea efectivo, nos puede permitir, en mi consideración, que al final de nuestro mandato entreguemos un informe que dé evidencia de rendición de cuentas de cuál es la efectividad de la JEP para que el próximo gobierno pueda tomar una decisión informada. Y él espera que el lejos de informe los sesgos salga bueno políticos. y yo estoy segura que sale mal. Bueno, ahí era, sí, ahí Paloma Valencia también. Pero es decir, Gabo tiene razón. coincidieron en el y Edu- informe. Exacto, Es que, pero digo, tiene razón me que quedo en la ese entrevista detalle, fue tan Juanca. buena, hora y media de una entrevista muy buena, la verdad, de Federico Gómez, donde pone distintos temas sobre la mesa y donde hay más temas que discutir. Por eso decidimos también cortar algunos extractos, ¿no, Edu? Claro, pero es que además usted se da cuenta quiénes son los que extraen esos extractos, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí es donde yo les digo, saca provecho los contendores de la campaña política y empiezan a resaltar esas diferencias, ¿no? Lo que usted dice es cierto, es una entrevista larga, pero ellos empiezan es a mirar cómo hacen virales las diferencias entre Paloma y Oviedo, que es al final el interés político que tienen los contendores. Entonces, aquí, digamos, lo que sí quedó en evidencia es que es un tema que han conversado y que cómo van a dirimir esas diferencias, Gabriel, pues conversando, así como lo hicieron. Entonces dice Oviedo, vamos a garantizarle a la JEP
esa financiación. Y entonces dice Paloma, sí, yo creo que ese informe al final no va a salir bien y él sí cree que va a salir bien, pues seguramente, pero al final la decisión política de los dos es apoyar la JEP y mantener, digamos, esa responsabilidad que, como decía Gabriel, le atribuye la ley. Es que esto no es que si el gobierno quiere o no, pues es un tema que hay que cumplir porque ya está consagrado en el orden constitucional y el presidente lo que tiene que llegar a hacer es precisamente brindar todo ese apoyo. Entonces, al final se están enfrascando en discusiones que ni siquiera van a ser de resorte presidencial, pero obviamente políticamente pues le están sacando mucho provecho. Gabo, acá tenemos otro, miremos otra declaración, la última. Si Juan Daniel y yo no somos capaces de planear un futuro donde él quepa como es y yo quepa como soy, Colombia tampoco. Exactamente. Lo que se trata, no, Aquí el problema no es lo que a Paloma le duela, ni lo que a Oviedo le duela. Es que hagamos equipo para que a Colombia no le duela. Yo me quedaría con eso. Es que yo creo que ahí es donde está el mensaje, si se quiere, el mensaje más poderoso, pero en términos prácticos, la idea más difícil de concretar. Y que obviamente cuando salen a relucir las diferencias que tienen, pues uno queda un poquito en el aire, pero a mí me parece, y obviamente cada una de las fórmulas tiene sus propias virtudes y persigue sus propios objetivos y tiene sus propios cálculos, pero yo sí me quedaría, digamos, con esa conclusión, y es lo que está detrás de juntar a dos personas que parecen agua y aceite es mandarle un mensaje también a Colombia. Colombia no puede seguir tampoco desgarrada entre quienes piensan de forma opuesta y no se pueden ni siquiera ver, no se pueden sentar en una sala, tramitan sus diferencias a través del insulto, de la violencia verbal, incluso de la violencia física. Entonces, sea o no que le suene la flauta a esta idea, creo que eso que decían Paloma y Oviedo es la razón de ser, es lo que explica y la apuesta política que está detrás de esa elección de la fórmula vicepresidencial. Bueno, Por eso es una fórmula interesante y podría inclusive llegar a ser una fórmula ganadora, porque voy a retomar algo de lo que usted decía, Juanca. sí. Ubíquese usted por un minuto y ubiquémonos todos por un minuto en la segunda vuelta, ¿no? Está Cepeda a un lado y está Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo en el otro. Mucha gente de esa que usted decía, por ejemplo, de la comunidad, va a decir, pues es que a mí no me gusta Paloma, pero está Juan Daniel, que de alguna manera yo he visto puede garantizar de alguna manera que... Pero Edu, un gobierno tiene que tener línea. No, evidentemente, pero tampoco tiene que ser una línea absolutamente radical. Y el mensaje que envían acá es que, digamos, si bien aquella persona uribista que está de acuerdo con muchos de esos pensamientos, ven en Paloma esa persona que lo representa, pueden también ver en Juan Daniel Oviedo una persona que abra un poco más el espectro y traiga a otras personas que a lo mejor no están de acuerdo solamente con Paloma. Ese es mi punto. Entonces, digamos, por eso digo yo, es una fórmula interesante y podría ser hasta, no sé hasta qué punto, ganadora de aquellas personas que no necesariamente están con Gustavo Petro o con Cepeda y que no están con Uribe, podrían ver en esa dupla, digamos, una manera en la que sus intereses y sus maneras de pensar estarían representados, ¿no? Gabo. Y que hay que tener una cuestión, digamos, partiendo también de la experiencia de la campaña en Estados Unidos, donde hay inmensas diferencias, por supuesto, pero las causas identitarias generan muchísimas pasiones. Pero en últimas, en una contienda política en un país con tantas crisis, lo que termina definiendo la viabilidad o no de las candidaturas son justamente esos ejes de política transversales. Y yo creo que aquí en Colombia, cuando comencemos a hablar frente al tema fiscal, el tema de orden público, el tema de la salud, por supuesto que la agenda de derechos y de libertades, que es fundamental y es en donde más se marcan las diferencias entre un extremo y otro, van a comenzar también a convivir
con unos criterios de elección política sobre la base de las propuestas serias frente a los problemas que se salen, digamos, de esa órbita identitaria y que afectan al país en su conjunto. Entonces, obviamente esto, por ahora estamos en el fulgor, en el calor de las discusiones. Coincido, Juanca, que es importante tener una claridad a dónde nos vamos a ir frente a temas de el respeto a las comunidades, los temas de la eutanasia, no sé, en fin, la dosis personal, el consumo recreativo. Hay mil temas, pero esos temas van a comenzar también a combinarse con discusiones de política dura, donde la mayoría de la gente que los está padeciendo, como el tema de la salud, como el tema del bolsillo, en fin, va a tener también un espacio para tomar decisiones más allá de esas diferencias que generan pasiones y donde es muy difícil Y en encontrar un esos terreno temas sí común. coinciden, Gabo. Y en esos temas, digamos, sí hay una Sí, amplia coincidencia entre Juan Daniel y Paloma. En las soluciones, digamos, para esos temas que según las encuestas son los que más están apremiando a los colombianos. Sobre esos temas, evidentemente, Juan Camilo, no sé si usted lo ve igual, pues aquí sí encontramos pues muchísimas coincidencias, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de las otras campañas en el Valle del Cauca. El candidato Abelardo de la Espriella también se reunió con gremios, con los sectores empresariales y líderes comunitarios con quienes habló de activación económica, de seguridad. Entre tanto, el Parque Explora en Medellín, el candidato Sergio Fajardo señaló que en caso de ganar las presidenciales también creará 400 parques educativos en Colombia como parte de su estrategia bandera. Y la candidata Claudia López, que la vi muy activa también opinando sobre este tema, indicó que tendrá 2 sedes de campaña, una en Bogotá, que estará bajo su liderazgo, y otra en el eje cafetero, en cabeza de su fórmula vicepresidencial Leonardo Huerta. El candidato Roy Barreras también trabajó en estas horas los detalles de su estrategia de campaña y el miércoles próximo estará de nuevo en plaza pública recorriendo las calles. Muy bien, ahí está entonces en lo que están las otras campañas. Hoy Sergio Fajardo citó una rueda de prensa también, dice que es sobre anuncios importantes. Vamos a ver qué anuncia el candidato Fajardo. Gabo. Sería chévere, Juan Camilo, también someter al mismo escrutinio de diferencias o similitudes a las demás candidaturas y fórmulas. Buen ejercicio. Yo, por ejemplo, Carlos le en el digo, escritorio también. pues sí, José Manuel Restrepo, o sea, es decir, apoyó el proceso de paz de Juan Manuel Santos, reconoció, y en eso estamos todos de acuerdo. Hay que ver si José Manuel Restrepo, que es de corte liberal, está o no también de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, visto que Abelardo tiene unas profundas diferencias con la JEP, o sea, porque aquí nos estamos quedando solo con una parte, ¿no? O si Aida Quilcue está de acuerdo con todo lo que la violencia también, el tema de la paz total, y que como consecuencia de la violencia que han tenido que padecer sus comunidades indígenas, que es, sí. ¿no? O sea, No, pues mire lo que está pasando en Medellín, Juanca. Y Gabriel, mire lo que está pasando en Medellín, que son comunidades indígenas precisamente protestando porque no les han garantizado muchos derechos, ¿no? Exactamente, ese es un buen punto también, exactamente. Vamos a hablar de otro tema muy rápido. Edu, otra vez se apagó la refinería de Cartagena. Habían contratado, inclusive esto se había anunciado, múltiples estrategias para que esto no volviera a pasar. Esto pasó, recordemos ya, hace algunos meses y volvió a ocurrir. Dice Ecopetrol lo mismo que la vez pasada en un inicio. Usted se acuerda que cuando se apaga la refinería de Cartagena, Ecopetrol sale diciendo que esto no pone en riesgo el abastecimiento de combustible. Lo que pasa es que la película ya la vimos, Edu, y esto van pasando los días, y si esto no se soluciona pronto, ahí es cuando Ecopetrol ya empieza a cambiar el discurso, ¿no? Sí, y la gran diferencia, digamos, de ese episodio anterior que usted está referenciando es que la vez pasada, digamos, era como una especie de mantenimiento programado, pero esta vez estamos hablando de, digamos, de un apagón, digamos, algo absolutamente imprevisto, que si bien pues Ecopetrol tiene la manera como de sortear el asunto por cuenta de las reservas que se está manejando en la disponibilidad de la gasolina para su distribución en todo el país, pues no deja de preocupar que efectivamente una de las refinerías donde se está haciendo la gasolina para todo el país, pues tenga este tipo de inconvenientes de apagones y demás. Habrá que ver porque tampoco hay mayores detalles en ese comunicado de Ecopetrol en torno a qué fue lo que causó el apagón,
pero no deja de extrañar el hecho de que esté ubicado precisamente en la costa Caribe colombiana, que es donde más dificultades se está teniendo con la prestación del servicio de energía en toda Colombia. Claro, un apagón, pues lo que están diciendo y los analistas, ¿qué está pasando, don Gabriel? Que además, bueno, que este tema de Ecopetrol, hoy las críticas que aparecen, aquí se hizo esto bajo la promesa de que esto no volvería a ocurrir y volvió a ocurrir en una refinería tan importante para el país. Aquí el lío va a ser en cuánto tiempo van a poder arreglarlo, ¿no, Gabo? Sí, definitivamente, eso ya es un tema técnico, es lamentable que suceda y ojalá que la respuesta por el bien del país y de la economía se pueda resolver rápido, pero digamos, abstrayéndonos un poco de este incidente particular, uno sí queda con un muy mal sabor frente a todas las tormentas alrededor de la principal petrolera y de la principal empresa del país, porque no solo tenemos el tema de los apagones, la reducción de un 40% en las rentabilidades de los activos de la empresa, tenemos la imputación por parte de la Fiscalía al gerente de la empresa por una supuesta compra de un apartamento y de un conflicto de interés, la sanción del Consejo Nacional Electoral al mismo presidente de la compañía cuando fue el gerente de la campaña presidencial pasada. Es decir, frente a la gallina de los huevitos de oro, solo andan alrededor fantasmas y tormentas que lo único que hacen es afectar la credibilidad de la empresa, las finanzas de la empresa y en últimas afectar con eso también los ingresos del Estado que van mayoritariamente a financiar las políticas sociales que este gobierno dice abanderar con ahínco. Entonces, sí da mucha tristeza ver lo que ha pasado con Ecopetrol, la falta de gerencia y todos estos incidentes que están desconexos, no hay una relación de causalidad, pero que sí en su conjunto pues dejan un muy mal sabor para la petrolera colombiana. Sí, don Eduardo, muchas gracias. Bueno, Juanca, una feliz semana, Gabriel también, un abrazo grande. 9:41. Gabo, gracias, un abrazo. Juan Camilo, Eduardo, a todos, a toda la audiencia, feliz mañana, feliz semana.